Buenas noches compañeros, mi nombre es Jordi Joel Paula Vélez, maestrante en didáctica de las matemáticas de la Universidad del Atlántico. En el día de hoy quiero compartir un video sobre el modelo de George Polya para la resolución de problemas. Polya argumentaba que el principal error que manejan muchos de los estudiantes al momento de resolver un problema en matemáticas y en otros ámbitos es que no tienen una idea clara sobre cómo afrontar el problema. Es por ello que Polya ofrece varias fases, 4 fases en total, para tener una estrategia clara sobre cómo resolver un problema. Las fases que propone George Polya con su modelo, en primer lugar, son comprender el problema, el cual va dirigido hacia reconocer cuál es la incógnita, cuáles son los datos que manejamos en nuestro problema, así como cuál es la correlación o cuáles son las condiciones que existen en el problema. Una vez tenemos eso claro, lo segundo que tenemos que llevar a cabo para seguir esas fases de Polya es concebir un plan, es decir, cómo podemos nosotros relacionar ese problema que tenemos con algún otro similar, es tomar ese problema y tratar de enunciarlo en términos más sencillos y por último pues plantear cómo va a ser nuestro proceder. Una vez hayamos finalizado esa fase, lo siguiente es ejecutar el plan, que no es más que el desarrollo de una manera clara de lo que ya hemos ideado, justificando cada uno de los pasos que hagamos. Por último, pues es, una vez encontrado el resultado, es examinar esa respuesta, no simplemente dar por sentado que lo que tenemos es correcto, sino buscar la manera de poder comprobar que nuestra respuesta es correcta. ¿Listo? Entonces, para manejar una idea mucho más clara acerca del modelo de Polya, vamos a aplicar este modelo para resolver un problema en el área de matemáticas. El problema dice: se quiere construir una caja abierta con base cuadrada, de modo que su superficie sea 147 centímetros cuadrados. ¿Qué dimensiones debe tener la caja para que el volumen de la caja sea máximo? Tenemos que decir que este ejercicio está tomado del libro Los Caminos del Saber, Matemáticas, 11 grado. Siguiendo las fases de Polya, lo primero que debemos hacer es comprender nuestro problema. Este problema, ¿cómo podemos comprenderlo? Como habíamos dicho, analizando qué es lo que nos preguntan para poder definir nuestra incógnita, así como cuáles son los datos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Pues acerca de las dimensiones de la caja. Pero hay una condición que nos están estableciendo, y es que además de esas dimensiones deben hacer que el volumen de la caja sea el máximo posible. Entonces, reconocemos cuál es la incógnita, reconocemos cuáles son las condiciones que tiene nuestro problema. ¿Y qué conocemos de esa caja? Pues que su base es cuadrada y adicionalmente que el área que ésta maneja es de 147 centímetros cuadrados. Concebir el plan es la segunda fase que maneja George Polya en su método. Pues, ¿qué debemos hacer nosotros? En primer lugar, una muy buena estrategia para poder analizar de mejor manera el problema es realizar un esquema, un gráfico que nos permita apreciar de mejor manera lo que está sucediendo en el problema. Una vez tengamos eso, pues podemos definir cuáles serán las variables que se nos están presentando dentro del problema, que creo que ya las hemos dicho. Luego vamos a expresar el volumen en términos de una sola variable. Vamos a derivar esa expresión que hayamos encontrado y así determinar los puntos críticos de esa función. Porque recordemos que esos puntos críticos me estarán determinando si pueden ser un máximo o si por el contrario son un mínimo. Entonces son unos valores potencialmente factibles para que sea nuestra solución. Una vez tengamos esos valores, pues lo que vamos a hacer es verificar realmente si ese valor corresponde a un máximo. Para ello vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Finalmente, con ese valor que hayamos determinado, lo que vamos a hacer es encontrar las dimensiones de la caja hallando la imagen de ese punto en nuestra función. Ejecutar el plan. Pues vamos a seguir con cada uno de los pasos que ya hemos propuesto. Inicialmente habíamos dicho que vamos a hacer un esquema, por ende vamos a graficar la caja y vamos a colocar cuáles son las variables que intervienen en nuestro problema. Tenemos nuestra caja que es de base cuadrada. Por ende, esas longitudes de las bases van a ser iguales, las hemos denominado X, y la altura de la caja, que también es desconocida, va a ser H. Ahí tenemos entonces nuestros datos, cuáles serán las variables que vamos a trabajar. Recordemos que el volumen de esa caja cuadrada es área de la base,
que es cuadrado, o sea x2, multiplicado por la altura h. Como segunda parte vamos a expresar el volumen solamente en términos de x. Apreciamos que está en términos de x y h, vamos a dejarlo solamente en términos de x, por lo cual debemos buscar una expresión de h que esté relacionada solo en términos de x. ¿Qué vamos a hacer? Pues recordemos un dato que ya nos habían mencionado. El área o la superficie de la caja es 147 centímetros cuadrados. Así que utilizamos la expresión que nos permite determinar esa área, que recordemos que es área de la base más área de las caras laterales, en este caso x2 más 4xh. Recordemos que esas caras laterales son rectángulos, por ende el área del rectángulo es base por altura y son 4 las caras laterales, así que multiplicamos esa expresión por 4. Recordando que 147 es el área, podemos despejar a h de esa expresión. Despejando a h, ¿qué nos va a quedar? Una expresión solo en términos de x, la cual es igual a 147 menos x2, todo sobre 4x. Ahora sí, ese valor de h es el que vamos a reemplazar en nuestra función de volumen, esa que es x2 por h. Entonces, reemplazando h en esa función de volumen, lo que nos va a quedar es que volumen es igual a x2 multiplicado por ese valor que acabamos de encontrar. Eso, simplificándolo un poco, nos queda que volumen, v de x, es igual a 147x menos x3 todo sobre 4. Ahora vamos a hallar los valores máximos de la función de volumen derivando b en función de x. Pues la derivada de ese volumen, pues podemos reescribir eso como un cuarto que multiplica a la expresión inicial de arriba, esta que está aquí cerquita, ¿sí la ven? Esta expresión, derivando esta expresión, lo que vamos a tener entonces es que es la derivada de la constante, un cuarto, por la derivada de 147x, que es 147, menos la derivada de x3, donde la derivada de x3 es 3x2. Ahora, como los valores máximos son aquellos que hacen 0 a la primera derivada, vamos a tomar esa función derivada del volumen y vamos a igualarla a 0 para hallar los puntos críticos, que serán los potenciales puntos máximos. Luego tocará verificar eso. Tenemos nuestra ecuación igualada a 0, resolviendo para x, pues aplicando la propiedad del factor nulo. Dado que un cuarto no puede ser 0, entonces el otro factor necesariamente es igual a 0. Despejando x, nos queda que x2 es igual a 49, por lo cual x es más o menos 7. Ahora vamos a verificar que el valor x igual 7 realmente corresponde a un máximo aplicando el criterio de la segunda derivada. Para ello, derivamos nuevamente la expresión de volumen, quedándonos que la segunda derivada de esta expresión es menos 6x. Evaluando en esa expresión x igual 7, nos quedaría que la segunda derivada en ese punto es igual a menos 42, lo cual es un valor menor que 0. Esto quiere decir que x igual 7 sí es un máximo relativo de nuestra función. Ahora, como hay seguridad de que sí es un máximo, x igual 7, ya tenemos una de las dimensiones, lo que vamos a hacer es que reemplazamos ese valor en h de x, esa expresión de h todo en términos de x, para calcular ahora cuál sería la dimensión de la altura. Recordemos que esa es la expresión de h de x, reemplazando por el valor de 7 y resolviendo, nos quedaría que h de 7 es igual a 7 medios, por lo cual la dimensión de h es 7 medios. ¿Listo? Vamos a examinar ahora nuestros resultados. De esta manera, las dimensiones que debe tener la caja para maximizar su volumen son 7 centímetros el lado de la base, como es una base cuadrada, todas medirán lo mismo, y la altura va a ser de 7 medios centímetros, es decir, de 3.5 centímetros. Ahora, ¿ese volumen máximo de cuánto es? Pues muy sencillo.
Simplemente vamos a tomar la expresión de volumen y vamos a reemplazar por B por X igual 7 y nos va a quedar que el volumen, resolviendo, es igual a 343 medios centímetros cúbicos. Entonces vamos a usar el software GeoGebra para verificar de mejor manera nuestro resultado. Vamos a graficar nuestra función de volumen b de x, que era igual a 147x 147x, acá la tenemos, qué pena, 147x menos x3, toda esta expresión dividida por 4. Entonces tenemos nuestra gráfica de la función, una función cúbica, se puede apreciar. Y lo que vamos a hacer es determinar cuáles serían los valores de la dimensión, de esas dimensiones, para que el volumen sea máximo. Entonces estamos trabajando en términos de x, que es la longitud. Lo que vamos a hacer es encontrar b de x, que será la derivada de nuestra función b. Ahora, para encontrar cuáles serán los puntos críticos, vamos a hallar las soluciones de nuestra ecuación b' de x. Nos quedarían que esas soluciones son menos 7, coincide con lo que nosotros habíamos determinado, pero ahora lo que queremos hacer es determinar cuál sería el valor en h de x, donde esa h de x vamos a recordar que es igual a 147 menos x2 sobre 4x. 147 menos x2, toda esta expresión sobre 4x. De esta manera, hallando h de 7, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a colocarle h, perdón, renombrar, vamos a llamarla h, por lo cual el valor de la altura debería ser 343 medios. Verifiquemos. Tenemos un error en la escritura. Aquí debe ser todo sobre 4x, no lo habíamos percatado, ahora sí está correcto, por lo cual el valor de h debe ser igual a 7 medios. Entonces tenemos las dimensiones. La dimensión de la longitud es 7. Recordemos que menos 7 es un valor que no pertenece al dominio de nuestro volumen, porque no aceptamos valores negativos para una longitud. Luego el valor de la longitud de la base es 7 centímetros, mientras que la altura es 7 medios. Coincide exactamente con los valores que nosotros hemos determinado. Verificamos cuál es el volumen máximo y es correcto, 343 medios. Entonces con esto podemos comprobar que lo que nosotros hicimos es correcto, aplicando el método George-Polya. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.